Bueno, muy bien. Y nos metemos en la primera de las entrevistas que tenemos planteadas para esta mañana. El coronavirus ha captado, obviamente, la atención de todo el mundo tras este brote en China que se ha dado y el peligro que puede representar ello para la población. Aquí en Uruguay se considera que, o se estima que el riesgo de alguna manera es bajo para que llegue la enfermedad, pero sí, obviamente, hay mucha atención en lo que pueda suceder. Pero no solo este capítulo estaremos conversando, sino que hay otro tipo de afecciones y problemáticas como la leishmaniasis, que está fuertemente arraigada al norte del Río Negro, la resistencia que tiene la población a los antibióticos, brotes de sarampión también en la región. Son todos temas que esta mañana vamos a abordar con el presidente de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, Henry Albornoz, a quien muy amablemente le agradecemos por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, buenos días. Temas amplios y variados, pero creo que el que está captando la atención es el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, los coronavirus en general son un grupo de virus muy grande, de los cuales hay algunos que afectan al humano naturalmente y son infecciones humanas, son los coronavirus humanos, que ocurren infecciones por coronavirus, por ese tipo de coronavirus, no son muy frecuentes, pero quedan inmersas en las infecciones respiratorias que todos los años ocurren fundamentalmente con un predominio estacional como tenemos en todos los inviernos. Hay otro grupo de coronavirus que afectan a los animales, y bueno, diversos mamíferos y otros tipos de animales tienen coronavirus específicos de esa especie. Y bueno, lo que cada tanto puede pasar es el fenómeno que ocurrió ahora. ¿Qué es lo que está pasando justamente con esto que comenzó en China y que implicó, entre otras cosas, el llamado de atención de ayer de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que estos virus que circulan en los animales tienen cada tanto, por reordenamiento genético y por mutaciones, o sea, por cambios en su material genético, la capacidad de adquirir no solo su capacidad natural, digamos, de infectar al animal, sino de eventualmente transmitirse al humano. Eso es lo que se llama el salto interespecie, o sea, de una especie que habitualmente el virus infecta, por algunos cambios que sufre, puede afectar al humano. ¿Qué es este caso? Sí, este caso dio dos pasos, porque el primer paso es que infecte al humano. Eso pasa con varios virus respiratorios, no solo los coronavirus. De hecho, el virus influenza A, también circulan tipos de virus influenza A en los animales. Y bueno, la influenza aviar, que seguramente todos escuchamos, sí, claro, es un virus influenza A de las aves, de las cuales hay muchos tipos, que también alguno esporádicamente adquiere la capacidad de transmitirse al humano. Eso es una zoonosis, o sea, una enfermedad que tiene un huésped animal que se transmite al humano. El primer salto es ese, el salto interespecie de llegar al humano, que este coronavirus ya lo dio. Pero el segundo paso es que además se produzca la transmisión interhumana. Son dos fenómenos distintos. El primero es únicamente el salto interespecie. El segundo es que además un humano se lo transmite al otro. ¿Se entiende? O sea, que este virus dio esos dos saltos. Y bueno, y eso ocurrió en China, con un país con una población inmensa, con culturas y con otras cosas muy distintas a las que tenemos en Occidente. Y bueno, y el fenómeno tuvo y viene teniendo un crecimiento exponencial debido a esa capacidad de transmisión interhumana. O sea, las novedades son estos dos pasos que dio. Sí. En un virus que se conocía, pero no afectando a la salud humana y por lo tanto hay cierta incertidumbre en cómo tratarlo una vez que infecta a una persona. Claro. Esto es lo que se conocen como virus emergentes. En realidad hay situaciones emergentes que son cuando aparecen microorganismos nuevos o cuando microorganismos que ya existían tienen tales cambios que le permiten extenderse a otras especies que no afectaban antes, o extenderse en un área geográfica en la cual no estaban. Eso es una enfermedad emergente. Este es un virus emergente que tiene este comportamiento, digamos, inusitado y de una epidemia brusca que emerge en China y que se viene expandiendo fundamentalmente en China, pero en la medida que la circulación de la gente es muy grande, la gente viaja mucho,
las comunicaciones son muy fluidas, se ha expandido a otros países. Por personas que estuvieron ahí, lo adquirieron o tuvieron contacto con otras personas que estaban infectadas. 8.000 casos en 1.300 millones de chinos. ¿No es muy poco el número de contagios en relación a la población para la alarma que se ha generado? Bueno, 8.000 casos son los que están comprobados, o sea, cumplen la definición de caso definido, que es tener los síntomas, en esta situación estar en esa área geográfica y tener la demostración de que la infección es por ese virus. Sí. A esos 8.000 y algo, 9.000 casos que crecen diariamente, sí, hay que agregarle los 15 o 17.000 que también crecen rápidamente, claro, de los casos sospechosos. Sospechosos es, cumple los criterios como para hacer esa enfermedad, pero todavía no tengo la demostración virológica o epidemiológica de que realmente es un caso. Por eso la actualización de los datos oficiales se hace cada 24 horas. Sí. Yo, para tener una idea, tengo que ir a la referencia del lunes. El lunes los datos oficiales de China daban 1.600 casos y no se llegaba al centenar de muertos. Hoy los datos oficiales son 9.720 personas afectadas, datos oficiales, y 213 personas fallecidas. Es decir, hemos tenido desde el lunes al viernes, según datos oficiales, un crecimiento muy importante diario. Claro, con el dato de Humberto, además de la aparición de casos ya fuera. Sí, hoy confirma Gran Bretaña, muchos países. El Reino Unido confirma 2 casos, se ha confirmado el de Estados Unidos, obviamente muchos países ya han puesto... Estados Unidos con transmisión local, además, ¿no? Transmisión local. Habían más de 14 países y probablemente van a aparecer más. Sí, hay 9 en sospecha en este momento en Brasil y ha aparecido hoy Diario Clarín con la noticia de que hay 1 bajo sospecha en la República Argentina, quiero decir específicamente donde en Pergamino activaron el protocolo por una persona que apareció con síntomas. ¿Cuándo se sabe que es coronavirus y no un resfrío con un poquito de fiebre? Bueno, de hecho, hoy en Uruguay, si alguien no viajó al exterior y no estuvo en esa región y tiene síntomas respiratorios, fiebre, tos, estornudos, secreción nasal, lo más probable es que tenga una infección por otro virus respiratorio común de los que tenemos circulando. No estamos en este momento en un periodo del año de una alta circulación viral. En general, en el verano, justamente es el periodo en el que tenemos menos circulación de estos virus. Estos virus circulan mucho a partir del otoño, se intensifica mucho en junio, julio, que es el periodo del acmé, digamos, de la circulación, y después desciende hacia la primavera, en general hasta octubre, noviembre, y después tenemos un periodo de tranquilidad. Para tener la demostración de que es el coronavirus, hay que hacer un estudio de las secreciones respiratorias. Se toma lo que se llama un hisopado nasofaringeo, que es introducir una especie como de cotonete por la nariz, llegar hasta la faringe, eso se toma secreciones respiratorias y células de ahí, y eso se envía al laboratorio, y el laboratorio, por técnicas virológicas, que hoy son de biología molecular, que estudia el material genético en la muestra, detecta qué tipo de virus puede haber. La Organización Mundial en redes de esto hace que obviamente no todos los países tengan hoy la disponibilidad de los estudios para estudiar este coronavirus que emergió hace 15 días, 20 días. Si en Uruguay hubiera un caso sospechoso de alguien que viajó, ¿podríamos confirmar que es, o sea, se podría hacer ese examen? Si en el Uruguay viene alguien del exterior hoy que tiene los síntomas, que viene con fiebre o que tiene los síntomas respiratorios, viajó o estuvo en contacto, viajó a la zona, a China particularmente, o a la ciudad de Wuhan, o a la provincia, o tuvo contacto con otras personas que hayan estado ahí y que estuvieran con síntomas respiratorios, se activa un protocolo clínico que es tomar las precauciones para evitar la transmisión desde esa persona. En ese sentido,
Los familiares son parte de las personas expuestas y los otros más expuestos es personal de salud, porque de hecho en varios de estos brotes que ha ocurrido, muchos de los casos ocurren en personal de salud. Por eso amerita tomar determinadas precauciones. Se convierten en agentes de transmisión también, ¿no? Y a su vez se transmiten, sí. Pero Es bueno, perdón, es por vía aérea la transmisión. La transmisión fundamentalmente es por lo que se llama gotitas. Gotitas son pequeñas gotitas de un determinado tamaño que nosotros eliminamos o expelemos cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos alto, cuando gritamos, digamos. Expelés pequeñas gotitas que tienen poca expansión, no van más allá de 1 metro, 1,5 metros de donde vos estés. Pero esas gotitas contienen secreciones y contienen material viral. Entonces eso puede pasar que le llegue directamente a otra persona, eso sería una transmisión directa, o puede ser a través de un intermediario, que puede ser una superficie en la cual queda el virus, o puede ser un dispositivo. Si yo tomo en esta copa, estoy infectado y dejo la copa acá y viene alguien y toma de la misma copa, hay mucha chance, no tuvimos un contacto directo, pero tuvimos un vehículo intermedio. Lo mismo pasa con las superficies alrededor de la persona. Entonces eso hace que esa superficie que está alrededor de la persona sea una superficie potencialmente contaminada. Por lo cual, las precauciones para el equipo de salud son de 2 tipos. Son la de que no le entre directamente a las mucosas, a la mucosa ocular o a la mucosa de la boca, cuando atendemos a una persona y tose o estornuda. Para eso hay una mascarilla, lo que decimos una mascarilla quirúrgica. Y la persona en ese proceso asistencial usa una sobretúnica para proteger su ropa que está abajo. Esas son las precauciones que usamos para gotitas, y la otra que se llama de contacto, que es justamente para evitar no tomar contacto con piel o con ropa que después te la llevas a las mucosas, porque nosotros muy frecuentemente nos tocamos la cara, nos tocamos la nariz, nos tocamos los ojos, entonces mucho de lo que llega a las manos termina llegando también a áreas donde después llega el aparato respiratorio. Y lo cierto entonces es que si hubiera un caso sospechoso que cumpliera todos los puntos que usted mencionaba, podríamos hacer un examen y confirmar que se trata de coronavirus. Digamos, acá los países tienen lo que se llaman los centros de referencia para el estudio de determinadas enfermedades. En el Uruguay, el Ministerio de Salud Pública tiene el Departamento de Laboratorio de Salud Pública, que es el centro de referencia en el Uruguay para el estudio de las enfermedades de los virus respiratorios en humanos. Lo que hay que hacer es tomar esa muestra, se envía en determinadas condiciones al laboratorio. El laboratorio hoy tiene la condición de estudiar un conjunto de virus que son los que circulan habitualmente. Si fuera un coronavirus, digamos, importado como el Novel Coronavirus 2019, que es la denominación que tiene le debería dar negativos los resultados a todos los virus que se puede estudiar, y en esa situación hoy nuestro laboratorio deriva la muestra a un laboratorio de referencia dentro de lo que son las regiones de la Organización Mundial de la Salud. En este caso, si no estoy equivocado, va a Estados Unidos, a Atlanta. Doctor, ¿qué riesgo hay de que el virus llegue a Uruguay y que pueda hacer su expansión en Uruguay? Bien. El virus llegar al Uruguay puede llegar porque los viajes internacionales lo permiten. Hay 250 uruguayos que viven en China, esos fueron los datos que dio el cónsul uruguayo allá. Y hay mucha población que viaja y que lo que pasa es que si esto sigue aumentando, el riesgo no va a ser solo viajar a China, sino también viajar a los países de la región, porque son los que probablemente tienen más chance de que si sigue expandiendo van a tener más casos. Eventualmente pueden llegar casos. El otro fenómeno distinto es cuánta dispersión tendría, punto de partida, de esos casos importados en el Uruguay. En eso hay que ver que las culturas de los países son distintas, las condiciones de vida, las condiciones de infraestructura. Nosotros somos un país con mucho menos población, con mucho menos aglomeración de población en áreas públicas, y también tenemos otros hábitos culturales
Y lo que sabemos hoy es que en las condiciones de China está teniendo una dispersión como la vemos, pero no sabemos cuál va a ser el comportamiento en otras condiciones, en otros países, en otras culturas. Podemos pensar que aquí es menor, digamos, el ritmo porque consumimos otro tipo de alimentos, somos lo que usted decía, ¿no? Exacto. Nos encontramos, o sea, hay menos conglomeración de personas. Y además estamos en una situación de alerta en la cual, ante la llegada de un probable caso, se va a activar un conjunto de mecanismos que van a tratar de contener la dispersión. Otro aspecto de esto, es un poco exagerada mi pregunta, ¿qué potencial letal o de peligro representa este virus? Que es otro capítulo, ¿no? de todo el miedo que se despierta con esto porque han fallecido personas. Sí, claro. A ver, el problema cuando emergen estos fenómenos es que la sociedad científica y los que estudian el fenómeno, nunca tienen demasiado claro cuál es, digamos, el número total. Porque tú tenés la referencia bastante clara de los casos con mayores síntomas, de los más severos, porque esos son los que consultan y vienen al hospital y son los que se estudian. Ahora, ¿cuántas personas hay con síntomas muy leves, que además en este contexto de gran alerta en China, donde te van a poner en cuarentena y te van a hacer otras cosas, quizás con síntomas leves no consultes, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, conocer lo que nosotros llamamos el denominador, o sea, el número que va abajo sobre lo cual vos vas a hacer tus cálculos, es muy difícil. Las estimaciones hoy es que probablemente estén en el entorno, algunos dicen en el entorno de los 40.000 casos, otros dicen por encima de los 20.000, por encima de los 20.000 es muy seguro que esté. Y el número de muertos es el que decía Humberto. Ahora, las estimaciones que hay es que la letalidad, o sea, de todos los que probablemente hayan adquirido el virus, esté en el entorno del 3% o quizás por debajo del 3%. Sí. Quizás por debajo del 4% seguro, quizás en torno del 3%. Los números oficiales chinos hablan de 171 enfermos que consiguieron recuperarse hasta el momento. Sí. 171 lograron recuperarse. Sobre 15.238 casos sospechosos, mientras se mantienen en observación a más de 100.000 personas porque estuvieron en contacto con estos infectados. Sí, sí. Entonces, ahí tenemos una idea de los números, pero también sabemos que hay pacientes que lograron recuperarse. Sí, sí. Y de hecho, a ver, de todos los que se han presentado y tienen el diagnóstico confirmado, el 17% aproximadamente tienen una presentación con síntomas importantes y una enfermedad que podemos catalogar de severa. De esos, los que se internan y tienen una presentación mucho más grave, es un porcentaje menor aún, y en esos que tienen una presentación grave, la mortalidad ha estado en el entorno del 14% más o menos. Pero eso es de los casos graves. Claro. Que son la minoría, digamos, porque son menos de 1 cada 5, menos de un 20%. De esos, esa es la mortalidad. Globalmente, probablemente esté por debajo del 3%. Ahora, ¿es exagerado lo que ha sucedido a nivel mundial? Es decir, esta atención que todos los medios, que los países, el haber no permitido a un crucero ayer durante mucho tiempo procedente de España en Italia que desembarcara porque había un caso sospechoso. Es decir, toda esta situación es porque se sospecha que los números que China o la información que China puede estar brindando no sean del todo así y la situación sea más grave, o porque la condición del virus, como decía recién Lorena, la letalidad o la falta de una vacuna, ¿qué es lo que hace que estemos con esta alerta internacional? Bueno, a ver, la alerta internacional que decretó ayer la Organización Mundial de la Salud sigue determinadas pautas que han estado acordadas y existe lo que se llama un reglamento sanitario internacional, que es una especie de normativa donde los países que se acordaron y firmaron en una asamblea mundial, y es un documento del año 2005, que reglamenta cuáles son los pasos, digamos, a seguir ante fenómenos de este tipo. En esa situación es que, bueno, después del análisis de varios días, ayer la Organización Mundial tomó esa decisión. La alerta
esa alerta de la Organización Mundial de la Salud lo que permite es, bueno, generar la alerta en los países, que los países se pongan en acción para activar sus protocolos, para estar atentos, para tener todos estos procesos, digamos, lo más aceitados posibles. Permite también la movilización de recursos humanos y económicos para el control de este fenómeno. Lo otro que tú preguntás, Humberto, es si la alerta en la población y la gran vorágine de información y de todo que es justificada o es exagerada. Y eso es muy difícil de saber en el contexto de un virus que no sabemos cómo se va a terminar comportando a mediano plazo. Digamos, es un fenómeno que lo conocemos. Los primeros casos fueron en torno de mediados, por lo menos los documentados, de mediados de diciembre. Llevamos un mes y medio del fenómeno, digamos, y hay mucha incertidumbre de cómo se va a comportar a mediano plazo. Todo hace pensar que va a tener un crecimiento, por lo menos por las próximas semanas. Probablemente lo que se estima es que fin de marzo, abril, estemos como en el pico de circulación, y es probable que después también viene el cambio de estación en el hemisferio norte. Claro, y ahí es donde otros nosotros entramos con los fenómenos respiratorios nuestros. Exactamente. Claro. Entonces, la alerta... Exactamente. Sí, en cierta medida, la preocupación para el hemisferio sur es si este virus va a tener la capacidad de dispersarse y va a circular en el periodo estacional de circulación de virus respiratorios en el hemisferio sur. Claro, doctor, que hoy es imposible saber. Imposible saber. Doctor, antes que se nos vaya el tiempo y que se nos termine la nota, en Uruguay también hay preocupación por otro tipo de virus. Sin duda. Obviamente, tal vez al sur del Río Negro no nos damos cuenta mucho de lo que implica la leishmaniasis. ¿Cómo está? Este es uno de los principales problemas que tenemos a nivel virológico o uno de los más importantes. ¿Cuál es el más importante? Bueno, la leishmaniasis es una enfermedad parasitaria causada por un protozoario. No es un virus, es otro tipo de agente biológico. La verdad es que es también una enfermedad emergente en Uruguay. Empezó a ser emergente en la región por los años 2000. En el 2010 supimos que teníamos el agente transmisor, digamos, el vector. En el 2015 tuvimos el primer dato de que teníamos una epidemia de leishmaniasis en perros, un brote chiquito al norte, en Salto y Bella Unión. Y bueno, a fin del 2018 tuvimos el primer caso en humanos y van en el entorno de los 5 a 6 casos, van menos de 10 casos seguros. O sea que como tal no es una enfermedad en la cual, digamos, tenemos una gran diseminación y tenemos muchos casos. Sin embargo, va avanzando hacia el sur, me decían desde el Ministerio de Salud El Pública. fenómeno es ese, el fenómeno es que tanto el reservorio para la transmisión urbana, que son los perros, es una población que es muy grande en el Uruguay, y tenemos el agente transmisor, o sea que es la mosquita, que es la que una vez que pica al perro adquiere el parásito y se lo puede transmitir al humano. Se han tomado las medidas, seguramente hay que hacer más cosas, pero se está trabajando en controlar tanto el reservorio, que son los perros, como en controlar el vector. Y bueno, y desde el cuerpo médico y la Sociedad de Infectología Clínica estamos atentos frente a la posibilidad de emergencia de nuevos casos. No es un fenómeno extendido, son casos puntuales, pero el fenómeno está y probablemente van a haber más casos en el correr del tiempo. ¿Se está trabajando bien para contener el avance o es imposible contenerlo, digamos? No, se está trabajando, se logró un control muy bueno de la población canina infectada que se detectó, y en eso la población colaboró mucho. Sí que se hizo eutanasia a los animales que se les diagnostica. Sí, porque el tratamiento en los animales es muy discutible. El beneficio es que puede hacerle remitir a los síntomas al perro infectado, pero no está claro que le elimine la aportación.
Por lo cual entonces no cortás claro, la cadena sí, sí. epidemiológica del fenómeno. Claro. Entonces, pero bueno, se viene trabajando, es probable que el fenómeno se expanda un poco. De hecho, en Rivera se documentó el vector y por lo que tengo entendido la información es que han aparecido algunos perros con lo que se llama la serología positiva, o sea que tuvieron contacto con el parásito. O sea que es un fenómeno para estar atentos, sin duda. Bueno, vamos a agradecerle mucho al doctor Henry Albornoz, que es presidente de la Sociedad de Infectología Clínica de nuestro país. Bueno, estos minutos, la amabilidad que ha tenido para tratar de contestar todas las preguntas que teníamos, más específicamente sobre el tema